Pero no importa, sí, ya vemos cómo tal, porque como hay varios que no están, tal, perdón, A ver, no me di cuenta más temprano. a ver, pausa grabación. Está grabando entonces, porque me hizo ahora pausa grabación. Ah, perfecto. Entonces, como les decía, estos deportistas de alto rendimiento, a través de aparatos sofisticados como este aparato que envía oxígeno a una determinada concentración y el sujeto lo devuelve, entonces una ecuación, se llama ecuación de Fick, que puede ser por gases en sangre o por gases expirados, se puede determinar qué cantidad de oxígeno el sujeto consumió, eso se lo divide por el peso del sujeto y por minuto y se expresa en mililitros de oxígeno por kilo y por minuto que consume durante un esfuerzo máximo sostenido. Ahora no, ahí está. Esto también se hace, esto lo vi muy simpático en animales, por ejemplo, en caballos. Fíjense qué sofisticado esto. El hecho es que a cuánto puede llegar un atleta de élite de consumo de oxígeno. Se ha visto que hay algunos sujetos superatletas que pueden llegar a consumir 90 mililitros por kilo y por minuto de oxígeno en un esfuerzo máximo. Las personas más con menor capacidad estarán en el orden de los 20 mililitros por kilo y por minuto. Y otros mamíferos, como un caballo de carrera, puede llegar a 190 mililitros por kilo y por minuto. Ya vamos a ver que para hacerlo más fácil esa expresión de mililitros por kilo y por minuto, que en el ser humano, como les dije, oscila entre 20 y 90, lo vamos a expresar en METs. ¿Qué es un MET? MET es un equivalente metabólico, es el oxígeno que consumimos cuando estamos en total reposo, cuando dormimos. Y eso equivale a 3,5 mililitros por kilo y por minuto. Eso es un MET. Entonces, cuando expresamos en MET, dividimos el total, por ejemplo, el VO2 max, el consumo de oxígeno máximo, por 3,5 y lo expresamos en METs. Entonces, más o menos, los METs serían 25 o 30 para los de elite y 3 o 4 o 5 para los que están muy enfermos. Esta sofisticación la hemos hecho unos años atrás en el hospital universitario, donde evaluamos a sujetos con diabetes tipo 2 con un método, con una cinta y con también captación de oxígeno, pero es un método difícil de aplicar en la práctica clínica. De hecho, se nos rompió y no pudimos usarlo más. Entonces dijimos, ¿cómo podemos medir el consumo de oxígeno en la práctica clínica? Ya que este statement de la American Heart Association lo sugiere como la herramienta para hacerlo anualmente a todas las personas que visitan nuestro consultorio. Esto no lo podemos hacer. Una forma es el llamado test de Cooper. ¿Han escuchado hablar de este test de Cooper? Bueno, Kenneth Cooper es un americano que se dedica al deporte y en la evaluación de los que ingresaban al ejército se le hacía un test y aquellos que cumplían con una performance buena o excelente podían entrar, ya que los otros no. Imagínense qué significa. Es tratar de correr la máxima distancia a la máxima velocidad durante 12 minutos. Es un test, a ver si lo han hecho, es extenuante. Realmente estar, nosotros con el grupo nuestro de trote lo hicimos y dijimos nunca más, uno se nos desmayó, o sea que no es algo para aplicar fácilmente porque uno va intentando ir al máximo. El hecho es que ustedes ubíquense, todos ustedes seguramente son menores de 30 años, hombres y mujeres, y esta es la distancia para decir que está en buena condición correr 2.400 a 2.800 metros en 12 minutos. Correr 2.400 metros implica ir a 5 minutos el kilómetro, lo cual no es fácil. Y excelente sería más o menos ir a cerca de 4 minutos el kilómetro, o sea, hacer 12, acá serían 15 kilómetros por hora y acá a ir a 5 minutos del kilómetro son 12 kilómetros por hora. Por supuesto que a mayor edad va disminuyendo la exigencia para decir en qué condición uno está. Si uno va a 6 minutos el kilómetro, teniendo más de 50 años, debería ser en esos 12 minutos 2 kilómetros. Bueno, algún día traten de hacerlo, ustedes son jóvenes, pónganse en una superficie plana, hagan un entrenamiento, un calentamiento, y pónganse a correr que sea alrededor del lago
durante 12 minutos con un reloj que les marque los kilómetros y vean cuánto les da. ¿A qué voy con esto? Porque a través de este test de Cooper también se puede establecer el consumo de oxígeno máximo con esta formulita donde D12 es la distancia en metros que cumplió y se resta de esta constante y se divide por esta otra. Por ejemplo, si un sujeto hizo 3.000 metros en los 12 minutos, se le resta esto, se lo divide por esto y dio 55,78 metros por kilo y por minuto. Y esto lo divido por 3,5 y me da 15,9 mets. O sea, está excelente. Si lo que hizo fueron 2.000 metros, o sea que corrió a 6 minutos el kilómetro, se le resta esto y se lo divide por esto, 33,2 metros por kilómetro, lo divido por 3,5 y me da casi 10. Recuerden que 10 mets para un sujeto de más de 50 años es la condición que buscamos. Es como decir, quiero tener menos de 100 de LDL, quiero tener menos de 140/90 o mejor menos de 130/85, quiero tener una glucemia menor de 100. Bueno, en actividad física quiero que tenga más de 10 mets un sujeto de edad mayor. Ustedes no, ustedes tienen que estar entre 12 y 14. Entonces dijimos, bueno, pero el test de Cooper es algo violento y no se lo voy a hacer a mis pacientes. Es algo que se le puede hacer también a deportistas, como esta prueba cardiorrespiratoria arriba de la bicicleta. Entonces, en el hospital buscamos hacer algo que sea aplicable y poder valorar a nuestros pacientes. Walter Rosales es profesor, no sé si también está en el curso, Alejandra, dando clases. En esta tarima que hicimos, de 20 centímetros, le decimos al paciente que trate de bajar y subirla la mayor cantidad de veces durante 1 minuto. Esto se llama el STEP test y está promovido por el Colegio Americano de Sport Medicine. Y fíjense que es una formulita donde estimamos el consumo, se estima, porque la medición directa, el gold standard, es la medición de los gases. Entonces, si uno la frecuencia con que el sujeto subió y bajó, lo multiplico por esta constante, no hace falta que lo copien esto, más la frecuencia por la altura en centímetros del escalón, por estas dos constantes, más un MET, o sea, el VO2 en reposo, es lo que F, frecuencia de subida y bajada en 1 minuto, HT es la altura en escalón en metros, y el consumo de oxígeno de 1 MET se le resta. El ejemplo de este varón de 64 años subió y bajó el escalón 40 veces en 1 minuto. Entonces, 40 veces por 0,2 más 40, que es la frecuencia, por la altura, perdón, en metros del escalón, por 1,8 por 1,33 más 3,5, que es 1 MET, le dio 31 mililitros por kilo y por minuto, dividido 3,5, 8,7 METs. Falta un poquito para que esté en el 10 METs, que es lo que uno busca. Uno se va a una tabla como es esta, que está expresada en mililitros por kilo y por minuto, y a este sujeto le dio acá, FAIR es más o menos. Lo ideal es que esté, fíjense, good 35, si uno divide 35 por 3,5, estamos en los 10 METs, que es para los sujetos de más de 50 años. Estar por encima de los 35 mililitros por kilo y por minuto es lo ideal para la salud. Como ven ustedes, más jóvenes, ustedes deben estar más abajo. Expresándolo en METs, este sujeto estuvo en 8,5, por debajo de 10, está por encima del promedio, pero fíjense que lo ideal es que supere los 10 METs. Ustedes como jóvenes deben estar en 13, 14 METs para estar high, y un elite debe estar en 16. Esta forma, este step test, lo valoramos hace unos años y lo comparamos con el VO2 max medido por gases del aire expirado, y como tuvimos una correlación muy buena, seguimos usando este método. De todas maneras, también había limitaciones por este método, por el hecho de que no todas las personas podían subir y bajar escalones, gente mayor, gente con problemas de articulación de rodillas, había que tener el escalón, el tiempo. Entonces, seguimos buscando para ver si hay alguna manera clínica de poder medir el step test. Y ustedes traten de
fijar esta dirección que se llama worldfitnesslevel.org. Es una aplicación que encontré en internet y que ha sido desarrollada por la Universidad Tecnológica de Noruega. No, los noruegos escandinavos son los número uno en el mundo en lo que hace actividad física y valoración de la actividad física, y esta Universidad Tecnológica de Noruega desarrolló una serie de preguntas simples que podrían ser muy útiles sin necesidad de hacer ejercicio para valorar el test. A mí me gustaría salir ahora de la presentación y que con alguno de ustedes se anime a hacerse el test en forma virtual. ¿Se anima alguno? A ver. Dejo de compartir pantalla. ¿Se anima alguien a decir yo y le hacemos el test? Vamos. ¿Hay alguno? Sí, doctor. Leo. Vamos. Bien. Mira, Estoy un yo... poco despeinado nada más. ¿Cómo? Estoy un poco despeinado nada más. No hay problema, hombre. En pandemia. Voy a tratar de compartir pantalla ahora con esta página de internet. Fíjense, yo la tengo acá en mi solapa. ¿Le ven ahí que dice World Fitness Level? Bueno, Sí, sí. esa es la dirección. Ustedes lo tocan ahí y se despliega esta. How fit are you really? Test yourself now. Y esto es la Universidad Tecnológica de Noruega y todas estas entidades que apoyan esto. Esto, como dice acá, dice el fitness es la clave para una larga vida y una buena salud. Tu capacidad corporal de transportar y usar oxígeno durante un ejercicio máximo es la medida más precisa de evaluar el fitness cardiovascular. Basada en una extensa investigación del Centro Jepsen de Ejercicio en Medicina de la Universidad Tecnológica de Ciencia y Tecnología de Noruega, vos podés fácilmente estimar tu fitness respondiendo a algunas pequeñas preguntas. ¿Quién era mi interlocutor? ¿Cómo es, Fabián? No, ¿cómo es el nombre? Leo. Leo. Bueno, vamos, Leo. A ver. Test yourself now. Vos vivís en Argentina, hay que poner estos datos. ¿Vivís en Mendoza? Sí, en Mendoza, Maipú. Bueno, vamos a poner Maipú. Maipú. Somos todos hispanos, latinos. Tu nivel de educación, porque esto va a una base de datos, universidad. Sí, universitario incompleto. Acá hay University Qualifying Examination, ya está, ya está. Bueno, seguimos adelante con este interrogatorio. Varoncito, ¿qué edad tenés? 23. 23. ¿Cuál es tu altura, sin mentir? 1,73 m. 173 en centímetros. ¿Y tu peso? 70 kilos ahora. 70 kilos, perfecto. Seguimos a la siguiente etapa. Tu frecuencia máxima la calcula el programa. Debería ser 198. En un máximo esfuerzo podrías llegar a eso. Bien. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? ¿Todos los días? Y antes de la cuarentena, nunca, pero ahora en cuarentena, casi 5 veces a la semana. Acá ponemos almost every day. ¿Cuánto tiempo haces ejercicio? ¿Más o menos de 30 minutos? Más. ¿Es algo livianito, que no moja la camiseta? ¿Algo mojás la camiseta y respirás un poco más frecuente o vas al palo? Algo mojo de camiseta. Acá. ¿Tu cintura? ¿Te has medido alguna vez la cintura que tenés?
Hace mucho, pero creo que estaba como en 85 más o menos. Bueno, Así que 85. debe ser un poco menos ahora. ¿Y tu frecuencia? Menos porque estás haciendo más gimnasio. Bueno, pongamos el TO 83. ¿Y tu Perfecto. frecuencia cardíaca en reposo cuánto está? A ver, ¿me lo podemos ir ahora? Dale. No te pongas nervioso, si no. No, no. Más o menos 68. 68, perfecto. Entonces, con todos estos datos, estos son los datos que pide el programa. Dimos siguiente etapa. Dice, yo quiero estar seguro de responder más preguntas, te hace, pero no solamente me quedo con estos resultados. Entonces uno aprieta acá, dice, quiero saber solo mis resultados. Después uno puede, sí, pueden seguir ustedes transitando esta página, hay un montón de cosas muy interesantes. Y a vos te dice que tenés 23 años, pero que tenés el estado físico de uno de 20. Mirá, no. Tu VO2 max debería ser 55 y es 57. Y si a 57 lo dividimos por 3.5, te da 16.2 METs. O sea, estás en elite, viejo. Muy bueno. 16 Estuve METs. entrenando bien entonces. Está andando bien. Muy buena, Leo. Leo 16 METs. Ahora vamos a compartir pantalla de nuevo, vamos a volver a la presentación. ¿Les pareció bien la aplicación? Está buena. Fíjense, Sí, sí, es buena. fíjense en este caso. Fíjense un hombre de 60 años, las mismas variables que te pedía vos. Masculino, 1,80 m, 100 kilos, 31 de índice de masa corporal, frecuencia cardíaca 174, hace una vez por semana, menos de 30 minutos, livianito, tiene una circunferencia de cintura de 108 y en reposo tiene 70. Hacemos lo mismo que con Leo y fíjense que a él tiene 60 años, pero su estado físico es de 75. Tiene 32 mililitros por kilo y por minuto, lo divido por 3.5, me da 9 METs. Está lejos, está ahí cerca, pero lejos de lo que le ocurriría. Tendría que tener tiene el fitness ideal de un sujeto de 75, pero tiene 60 y te castiga con este dibujo. ¿Qué pasa si yo a este sujeto lo meto en una actividad física como Leo cambió desde que empezó la cuarentena? Si hubiéramos puesto las variables de Leo antes de la cuarentena, no estarían 16. Estarían 12, 11, porque es joven. Pero si tuviese 50, 60 años, estarían 8. 8 METs. Y el tema, como le dije, tener más de 10 después de los 50 es el desafío. 60 años vuelve a la consulta luego de que de la cuarentena, como en el caso de Leo, de los pocos que en cuarentena se pusieron activos, pues la mayoría de los pacientes han subido 3 a 6 kilos. 60 años, masculino, 1,80 m, 100 kilos, pesa igual, no cambió. Pero hizo actividad física 4 veces por semana, más de 30 minutos, transpiró la camiseta como Leo y bajó la cintura del 107, lo que estaba a 102, y también con el ejercicio baja la frecuencia cardíaca. Fíjense que no cambió el peso. Sin embargo, logró mejorar su fitness de 9.2, levantó a 11.7 y le cambió la imagen. Esto es muy importante trabajarlo con el paciente en la consulta para mostrarle que aún sin haber cambiado de peso, porque siguió teniendo claramente, modificó su estructura, grasa, más músculo, menos cintura, menos frecuencia cardíaca, más veces por minuto, y realmente les digo que es un método, uno dirá, bueno, pero ¿será preciso? Yo lo uso el Garmin, que es el teléfono, el reloj que te mide el fitness por la actividad que haces por semana, y es muy preciso. También me lo hice arriba de la cinta, y les digo que es bastante precisa lo que este método sirve para el fitness.
Como le digo acá, el MET. Un MET es el gasto metabólico estando quieto. Si un sujeto tiene menos de 3 METs, apenas está por encima de 10 mililitros por kilo y por minuto, está severamente limitado y es un criterio tal vez para trasplante cardíaco. Si está entre 3 y 5 METs, pobre pronóstico en un sujeto coronario. 10 METs es de buen pronóstico en pacientes coronarios o en terapias médicas y es más o menos la máxima capacidad esperada en la actividad regular en hombres y mujeres de edad media. Es lo que les decía yo. No para jóvenes, pero sí para nosotros, los que estamos por encima de los 50, 60 años. 13 METs, si uno llega a 13 METs a esta edad, tiene un excelente pronóstico regardless. ¿Esto qué significa? Ustedes saben bien. No obstante tener una enfermedad. Si yo tengo diabetes y logro tener 13 METs, por más que tenga 8,5 de glicosilada, me animo a decirles, es poco probable que eso impacte en mi salud y que el impacto de tener 13 METs es más relevante que el deterioro que puede tener 8,5 o 9 de glicosilada. 18 METs ya es atletas muy importantes y 20 METs los maratonistas como estos que corrieron ayer en Londres. No solamente en el tema cardiovascular, sino que esto del fitness a través de estimadores, esto también es un trabajo recientemente publicado. Fíjense, Non-Exercise Estimated, por otro método, hay varios métodos de estimación de no ejercicio. A través de este método, determinaron el fitness en una población enorme de pacientes de esta base de datos americana y se correlacionó con todos los cánceres, no solamente con enfermedades cardiovasculares. En un periodo de seguimiento de 19 años, por cada MET de incremento en el consumo de oxígeno, hubo 30 y 27% de reducción de mortalidad por cáncer en mujeres y varones. Esta es la fórmula, pero fíjense que es parecida. Circunferencia de cintura, frecuencia de reposo, una escala de actividad física, acá importa el tabaquismo. Son distintas escalas que se han hecho. Esta me parece es la única que encontré online y que puede ser utilizada en el consultorio. Es enorme la evidencia y cada vez mayor, trabajos más recientes son los que lo establecen. Fíjense, del año 2018, este es un estudio de aproximadamente 5.000 sujetos, varones y mujeres, de 40 y pico años, 47 años, seguidos por 24 años. Y la mortalidad entre los sedentarios, tanto mujeres como varones, fue el doble o hasta el triple en aquellos que se quedaban quietos y arrancaron siendo sujetos relativamente sanos, sin patología o enfermedad cardiovascular o diabetes presente. Y esta otra tabla, es un trabajo enorme de más de 120.000 sujetos seguidos durante 10 años, y se los dividió según lo que ustedes ven acá, el fitness, y por edades. Y acá está la mortalidad, el porcentaje de mortalidad al cabo de 10 años, cuántos murieron porcentualmente en los distintos grupos, y fíjense que los de élite, porque a veces se decía que hacer mucho ejercicio podía ser peligroso. Y en este grupo incluyeron a el 3% de los que representaban tener, por ejemplo, 13 METs a los 60, 69 años, es como, se les diría, correr 150 kilómetros por semana, ser bastante obsesivo. Yo soy uno de ellos. Y a veces me asustan en casa, che, deja de correr, te va a caer. Bueno, puede ser que es cierto que los que más corren tienen más probabilidad de morirse mientras corren, pero menos probabilidad de morirse a lo largo de la vida por otras causas. Entonces uno siempre está en la espada de Damocles y si hacer mucha actividad puede ser perjudicial. Este estudio buscó el efecto de ejercicios intensos. Fíjense, bueno, vos estás acá, Leo, estás en Elite, viejo, ¿no? Muy bien. Si seguís así a lo largo de tu vida manteniendo estos METs, teóricamente o por estadística vas a tener una mortalidad que es 5 veces menor que aquellos que se mueven un poquitito o nada. Por lo que fíjense en este libro, un libro de fitness, que la actividad física es la intervención médica más subutilizada en la prevención y el manejo de la enfermedad cardiovascular.
Esto es así a pesar del hecho de que es económico, de riesgo relativamente bajo, se incorpora fácilmente en la mayoría de los estilos de vida. El vínculo entre la actividad física y la salud ya fue reconocido por Hipócrates 5 siglos antes de Cristo, quien afirmó que el estilo de vida sedentario hace que el cuerpo sea susceptible a enfermedades y envejecimiento prematuro. Como dice el lema de los de gimnasia y esgrima, mens sana in corpore sano, viene precisamente de Hipócrates. Por el contrario, o no sé si de Galeno, porque eso es latín, no griego. Por el contrario, la actividad física moderada promueve la salud, ralentiza, enlentece el proceso de envejecimiento. Y fíjense que el primer estudio científico de este concepto comenzó a principios de la década del 50, un trabajo de un tal Morris, que observó las tasas de mortalidad que eran aproximadamente el 50% más bajas en funcionarios públicos, no creo que los nuestros, con trabajos que requerían más actividad física en comparación con aquellos que ocupaban puestos más sedentarios. Comparó a agentes del correo, los que repartían las cartas, versus los que estaban sentados haciendo tareas administrativas, y los que repartían las cartas en aquella época en bicicleta, morían un 50% menos de los que hacían actividad de escritorio. Y en cuanto al desarrollo de diabetes, acá vemos los METs, acá aquellos que hacen 18 METs, que llegan a 18 METs, 16 METs, 12 METs, fíjense que en comparación con los pacientes que alcanzaron 12 METs, esta es la incidencia de diabetes. Tuvieron un riesgo 2,2 veces mayor de diabetes los que estaban en 6 METs. O sea, si yo tengo 6 METs, mi riesgo es 1, ¿no? Si 6 METs es mi consumo de oxígeno máximo, si el consumo es 12, ya estoy 2,2 veces menos de riesgo de desarrollar diabetes. Y ya los que son diabéticos, este es un estudio en sujetos que ya son diabéticos, este sujeto Stephen Blair, este de acá, un gurú de todas estas cosas, a lo largo de 15 años tomó a 1.263 varones diabéticos y los siguió durante 15 años y vio que la mortalidad por todas las causas y cardiovasculares fue muchísimo mayor en aquellos que arrancaban en el tercio inferior del fitness cardiorrespiratorio comparados con los del tercio superior, ajustándolo por tabaquismo, o sea, todas las variables. Uno diría, bueno, pero los que hacen actividad física fuman menos. No, ajustándolo por esas variables, sigue siendo independiente el fitness como un factor protector a lo largo de la vida. Al punto tal de por cada MET de aumento del fitness se asoció con 25% de menos riesgo de mortalidad por todas las causas en un análisis multivariado. Los grandes ensayos clínicos con drogas hacen fiestas rimbombantes cuando bajan, por ejemplo, las últimas drogas en diabetes, los SGLT2, que redujeron en sujetos con enfermedad cardiovascular un 13 a 15% la mortalidad. Hicieron esto un boom mundial del beneficio. Y fíjense que por cada MET esta mortalidad baja a 25%. Muchas veces uno cree que el ejercicio es bueno en la medida que baja de peso, y vimos recién que aquel sujeto que no bajó nada, pero aumentó la actividad, como levantó 2 METs. Veamos en este estudio de unos 60 pacientes obesos, no diabéticos, en donde a todos se los sometió a una actividad física durante 6 meses, programada y supervisada. O sea que todos hicieron la actividad física. Ahora, la dieta se les prescribió en forma escrita y que cada uno la cumpliera en su casa como pudiera. O sea, no fue supervisada la dieta y sí el ejercicio. Al cabo de 6 meses, hubo sujetos que bajaron 14 kilos y hubo sujetos que hasta ganaron 3 kilos. Uno diría, bueno, estos son los respondedores y estos son los no respondedores al plan de actividad. Sin embargo, fíjense, los no respondedores que sí hicieron ejercicio, redujeron su cintura, redujeron su presión arterial, sistólica y diastólica, levantaron el índice de masa corporal, el VO2 max
en 6.3 puntos, casi 2 METs, y la frecuencia cardíaca de reposo bajó. A pesar de que subieron peso, tuvieron 2 puntos, casi 2 METs de elevación. Otro estudio que es bastante reciente, sobre 30.000 sujetos sin diabetes, sin enfermedad cardiovascular, se los analizó durante 20 años, hay que tener buenas bases de datos para hacer esto, y se vio aquellos, se los dividió en 4 grupos. Primero, los que lograban más de 10 METs tenían 53 años, por eso le digo el de los 10 METs es el umbral de salud, llamémosle, que tenemos que objetivar como 100 de LDL, 13 o 14 de sistólica, 7 de glicosilada, 10 METs de fitness. Entonces se los dividió en aquellos que tenían más o menos de 10 METs y en aquellos que tenían más o menos de 30 de índice de masa corporal, obesos y no obesos. Y se vio la mortalidad ajustada por otras variables. Y ustedes ven acá que los que más sobrevida tuvieron, estos son los que más se murieron, los que más sobrevida tuvieron son estos de acá. Índice de masa corporal más o menos de 30, no importaba, pero todos tenían más de 10 METs. A diferencia de que no importaba si eran más o menos de 30 de índice de masa corporal, pero tenían menos de 10 y hubo mayor mortalidad. Esto es lo que le llaman un poco la paradoja de la obesidad, que tiene menos impacto el sobrepeso cuando superamos los 50, 60 años. A la edad de ustedes, el peso es fundamental, es un marcador de riesgo de vida muy importante. Pero cuando superamos los 50 años, ya el peso deja de tener la relevancia y lo que tiene más relevancia es el fitness y la masa muscular. Al punto tal de que el fitness, a nuestra edad, que es la mayor parte de los pacientes que van a ver con estas patologías, hipertensos, diabéticos, es más importante el fitness que el fatness. Un gordo entrenado tiene menos riesgo para la salud que un flaco sedentario. Un tema de salud es el fitness. Y el otro componente del estado físico es la masa muscular. La sarcopenia, algo que está muy de moda y que afecta a mucha gente por encima de los 50 años. Nuestra masa muscular comienza a deteriorarse, más si estamos quietos. Y este grupo europeo de sarcopenia en gente mayor considera que la sarcopenia en varones es caminar a una velocidad menor de 8 metros por segundo, de 0,8 metros por segundo, de tener un índice de masa muscular se puede con las balanzas que por impedanciometría calculan el porcentaje de músculo y uno puede hacer, en vez del índice de masa corporal, el índice de masa muscular, o sea, sacar el porcentaje de músculo, llevarlo a kilos, dividirlo por la talla al cuadrado y tendríamos el índice de masa muscular. Y otra cosa que es el hand grip, la fuerza. Este aparatito me lo acabo de comprar por internet, por Mercado Libre, y ya lo tengo. Entonces a los pacientes les hago este hand grip y veo cómo está y hay una tabla también, así como hay tablas para el fitness, hay tablas para el hand grip, que valora lo que, o sea, uno si dice sarcopenia es la falta o la disminución de la masa muscular, y dinapenia, dina con D, dinapenia es la pérdida de la fuerza. Y a este aparato se le llama dinamómetro y mide muy precisamente la fuerza. Acá le aparece en kilos o en libras. Entonces yo al paciente en el consultorio le hago esto, como quien toma la presión, el saturómetro incorporado dentro de mis signos vitales. Este es un trabajo también en adultos mayores, en donde se valora el índice de masa muscular. Y a menor índice de masa muscular, mayor mortalidad. Estamos hablando de mortalidad. En un amigo mío que corre, que tiene 60 años, que es gordito, pesa unos 95 kilos, unos 74, tiene un índice de masa corporal de casi 30, pero corre y hace gimnasia. Le medí yo con estas balanzas el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, y
lo llevé a kilos, el 34.9 de los 95 kilos me dio 33.2 kilos de músculo. 33.2 lo divido por la talla al cuadrado y me dio 10.4 kilos de músculo por metro cuadrado de superficie. Lo cual, en este trabajo, 10.5 es alto. O sea que casi él está en un índice de masa muscular alto, entre intermedio, superior, alto. A pesar de que es gordito. Entonces, no es todo, por eso la importancia de valorar a esta edad, sobre todo, la masa muscular más que el índice de masa corporal. Como les insisto, entonces, la importancia de determinar el fitness. El fitness está directamente relacionado con la función integrada de numerosos sistemas fisiológicos. ¿Por qué? Porque valora la capacidad respiratoria, la capacidad de intercambio alvéolo arterial de oxígeno, la capacidad que tiene nuestro sistema circulatorio de trasladar ese oxígeno hasta todos los tejidos, que llegando a los tejidos nuestros músculos tengan la suficiente cantidad de mitocondrias, nuestro endotelio esté sano y permita pasar el oxígeno, y que nuestra capacidad de mitocondrias desarrollada, entrenada, pueda capaz de utilizar ese oxígeno y devolverlo como anhídrido carbónico. Entonces, la cantidad de oxígeno utilizado integra un montón de funciones, no solamente la respiratoria. La medición del fitness mejora el manejo del paciente y su omisión para esta gente en la práctica clínica habitual para la gran mayoría de las pacientes sería considerado como inaceptable. Vamos a un ejemplo de mi práctica. Quise poner cosas que hice esta semana pasada. El 1 de octubre vi a esta chica que es médica, que se recibió en la facultad nuestra en marzo. O sea, es una chica que es, Fernanda, es diabética tipo 1 desde los 5 años de edad. 1,55, fíjense las cosas que yo hago en el consultorio. Por supuesto, me lleva más de ver pacientes en clínica médica, en diabetes en particular, no alcanzan los 15 minutos que nos proponen los hospitales o las horas sociales. Esta historia clínica a mí me lleva 40 minutos a 1 hora fácil, porque la peso, le mido la circunferencia de cintura, evalúo la grasa, el índice de masa corporal, le pongo el saturómetro, le tomo la presión arterial, le hago la dinamometría, le dio 24.2 kilos con el dinamómetro, y ahí sale una tabla que para su edad está normal. Le medí el fitness cardiorrespiratorio por este método noruego, y le dio 50, 14.28, excelente condición. Hicimos otra evaluación que es estimar la sensibilidad a la insulina. Hay una fórmula, bueno, no vamos a entrar en esto, pero también esta estimación de la sensibilidad a la insulina en un diabético tipo 1 es un marcador de vida a futuro. Aquellos que tienen más de 9, digamos, es como ustedes no sé si han escuchado el clamp de insulina para valorar la sensibilidad, es el gold standard. Esta fórmula es una estimación de ese clamp, está validado, y tiene en cuenta la circunferencia de cintura, la presencia de hipertensión, la glicosilada, y estima la sensibilidad a la insulina en diabéticos tipo 1. ¿Y por qué si los diabéticos tipo 1 no tienen resistencia? Ya tenemos un 44% de diabéticos tipo 1 con BMI por encima de 25, o sea, hay sobrepeso, obesidad en la diabetes tipo 1, y a la diabetes tipo 1 se suman estigmas de diabetes tipo 2. Y claramente, si un diabético tipo 1 mantiene una buena sensibilidad a la insulina, tiene menos mortalidad, que está reducida en las personas con diabetes tipo 1. Y si yo tengo un sujeto con más de 9, 10 miligramos por kilo y por minuto, esto no es fitness, esto es sensibilidad a la insulina, miligramos de glucosa por kilo y por minuto. Si yo tengo un paciente con esta sensibilidad, la mortalidad a largo plazo es igual a la de la población general. Mientras que cuando está por debajo de 9, 8, se va incrementando la mortalidad. Fíjense la importancia. Y los parámetros, circunferencia de cintura, presencia de hipertensión, etc. Ella no está usando un sensor libre que le pedí que usara, esos sensores continuos, la glucemia de su momento, bueno, todo lo otro que hace a la función renal, a la microalbuminuria, a las vacunas. Y ella, con 24 añitos, se recibió de médica en marzo, enganchó antes de la pandemia, y hace actividad física todos los días, y con eso hice el cálculo con el World Fitness Level. También lo aplico en sujetos diabéticos tipo 2, en este caso, este varón de 69 años, se la hago corta, dio 10
10,3 METs. Le dije, bien, está ahí justo en el borde, por favor trate de no bajar de 10 METs. También la dinamometría en esta población es importante de gente mayor, estaba muy bien, estaba casi ya por ser strong. Tiene buena glicosilada, bueno, otros parámetros, si tiene la colonoscopía, las vacunas, o sea, como clínicos tenemos que no solamente ver la glicosilada, sino el resto de las cosas. Fíjese, Fernanda está con su edad de 20 a 24, mujer en elite, como Leo. Muy bien, muy bien. Y este hombre estaba en 10.0, que para 69 años estaba high, bien. Bueno, vamos a ver un poco más de diabetes. ¿Quieren preguntar algo de fitness? ¿Les parece bien? ¿Les gusta la idea de poder aplicarlo en la clínica? Háganselo ustedes, háganselo a sus padres, a sus novias, novios. Y traten de, a lo largo de toda la vida, estar por encima de 10 METs y que sea una variable biológica que usemos también en nuestra práctica clínica. A ver, ¿están despiertos? A ver, den señales de vida, a ver, digan. Doctor, ¿Tienen yo ninguna duda? ¿Consulta? sí, me hice el test y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo hago para sacar los MET? Dividirlo Para ver por cómo. 3.5. Lo tenés que dividir por 3,5. O sea, los mililitros por kilo y por minuto, un MET es un equivalente metabólico. ¿Qué significa si yo tengo 10 MET? Significa que hago una intensidad de ejercicio que supera 10 veces lo que estoy consumiendo en total reposo. Eso significa 10 METs. Listo. ¿Alguien más que se lo haya Gracias. hecho ahora? ¿Y cuánto ¿Que te haya dio, probado? Walter? ¿Cuánto te dio? ¿Podés decirlo? Todavía no saco los MET, pero la edad, no estoy seguro, me dio de 20, pero no me recuerdo bien el dato de la cintura, así que no creo que esté tan bien, porque estoy bastante sedentario últimamente. Bueno, háganselo ahora, los que han estado sedentarios, en general son la mayoría, y háganselo luego de un mes de training. Van a ver cómo va a ir cambiado y ustedes se van a sentir mejor. Ahí les dice Aimé que le llama la atención que sea un número fijo. No sé a qué te referís, A ver. Aimé, si querés desmutearte. No me Porque dijo, pero tiene la opción de poner Hola, que no perdón. hace nada de actividad, sí, dice menos de 0, o 0 o 1 o menos de yo ahí, 0. sí, ahí lo busqué y decía casi nunca o menos de una vez por Sí. semana. Esa es la opción que sale como menor. Sí. Hola, buen día, Esa perdón. es. Me llama la De la atención cuerda vocal. que un número fijo, el valor recomendado de METs. No es un número fijo, no. El número Un fijo rango. es para sujetos de 50 a 60 años. Se pone como un umbral de 10 METs. Pero mientras más mejor. Si vos tenés 12 o 13, yo tengo que por encima de 10, luego de los 50 años, estás bien. Hay que tener más de 10 después. Háganselo a sus papis y vean quiénes están por encima de 15, de 10, y empújenlos para que superen el 10, y si van a 11, 12, 13, bueno, ya les dije ahí que el que llega a 13, no importa que tenga nada, ya está como inmunizado de enfermedad. Bueno, no están así, pero es fuerte. El tema del fitness es algo fuerte, se los aseguro. Bueno, seguimos. Vamos a un poquito de actividad física y diabetes. Este era el hombre, éramos nosotros hace 40.000 años. El paleolítico en realidad viene de 250.000 años para atrás. O sea, el Homo sapiens sapiens tiene 250.000 años. Los homínidos tienen más de 4 millones, pero la especie que teóricamente somos nosotros, sapiens sapiens, me parece que nos queda medio grande, empezó hace 250.000 años. Y el paleolítico llegó hasta hace 20.000 años. O sea que
más del 99% del tiempo hemos estado en el Paleolítico. Y la gente para comer, que lo hacía en forma cada tanto, por eso todo esto de los ayunos intermitentes tienen su base en estas cosas, ¿no? Comía cada tanto y para poder hacerse de comida, se estima que en aquella época el ser humano tenía que caminar al menos 20 kilómetros por día, todos los días. Yo esto es una digresión mía, discúlpenme, cuando veo que una ratita la ponen en un whirlpool, en este molino, se pone a correr en forma espontánea. O sea, yo digo que en aquel momento moverse 20 kilómetros por día era una necesidad biológica, como comer, dormir, reproducirse, beber. Moverse era una necesidad biológica y eso se fue instalando en nuestros genes, como los genes que hacen que nos movamos. Cuando yo veo, como les decía, una ratita que se mueve alrededor de un molino, nadie se lo pide, ella se pone a hacerlo. ¿Se divierte? No creo que tengan ese tipo de sentimientos. Yo creo que lo hacen por un andamiaje genético que hace de que las ratitas tengan la necesidad biológica de moverse en forma continua. Los niños también, cuando son chiquititos, se mueven, a pesar de que nosotros los mayores veo que nos molestan y dicen, quédate quieto, y el chico más bueno es aquel que se queda quieto. Yo diría que es todo lo contrario. Tal vez ese movimiento de los niños es una necesidad biológica con la que nacemos, y el mejor niño es el que más se mueve. Los adultos hemos perdido esa sensación, esa necesidad biológica. Tal vez cuando ponen un reggaetón es cuando tenemos la vuelta a la necesidad biológica. Por ahí la música despierta algunos genes que despiertan estos genes de necesidad biológica de movernos, pero con el tiempo hemos ido apaciguándolos. Hay estudios que marcan que una mujer activa genera ovocitos que predispongan a mayor actividad física, a mejor fitness, y a que el sujeto de su producto, a ese niño, hasta disfrute más de la actividad física si su madre disfrutaba de la actividad física. El niño que está en el seno de una mujer embarazada, que hace actividad física, también va a tener modificaciones epigenéticas respecto a la capacidad de hacer actividad física a lo largo de su vida. Y como les decía, según estos estudios, donde en animales, muchos de ellos, hasta el disfrutar la actividad física puede ser algo heredado en forma epigenética. Y no solamente el niño que está en el seno materno, sino que también los genes estos modifican a lo que ese niño será adulto, y sus espermatozoides, sus espermatogonias, tendrán espermatozoides en el futuro, y estos espermatozoides, no solamente los ovocitos, tendrán información modificada epigenéticamente que influya en una niña mujer. O sea, la actividad física, el placer, el hacerla, el tener mejor capacidad de actividad física es algo que también puede ser modulado epigenéticamente y ser transmitido por varias generaciones. Por esto este simposio, que era entero de todo este tema, era efectos multigeneracionales del ejercicio. Cuando en el Paleolítico un sujeto se quedaba quieto era por culpa de una lesión, una injuria. Al quedarse quieto, pues lo mordió un animal, se le cayó una piedra, la esposa le pegó con un garrote, se inmovilizaba. Al inmovilizarse el músculo se atrofia, y al atrofiarse el músculo se genera insulinoresistencia. El resto de la tribu le seguía dando comida para que se recupere. Entonces se generaba entre esta insulinoresistencia y la alimentación, poca o mucha, un estado de hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia con alimento a nivel del hígado genera lipogénesis, adiposidad central, y la adiposidad central genera biológicamente, normalmente, como respuesta fisiológica normal, un estado de hipercoagulabilidad, de hiperagregación plaquetaria
y de inflamación. Ahora, ¿por qué? Y porque todo esto iba destinado a reparar esa injuria. Ahora, ¿qué pasa? Cuando transformamos nuestra vida en un estado sedentario total, nos inmovilizamos no por injuria, sino por vagos, el músculo se atrofia, hay mucha carga de comida, entonces esa insulinoresistencia es mayor, comida con insulinoresistencia, mayor hiperinsulinemia, mayor lipogénesis, mayor adiposidad central, mayor respuesta biológica de hipercoagulabilidad, agregación plaquetaria e inflamación, pero no para reparar una injuria, sino que este estado persistente crónico va a llevar a enfermedades crónicas, como es la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, el cáncer, el Parkinson y el Alzheimer. Nuevamente decirles, este trabajo de Blair, donde los diabéticos que hicieron actividad física tuvieron 25% menos de mortalidad por cada MET versus los que no hacían actividad. Esto lo vimos recién. ¿Qué hace el ejercicio a nivel molecular? Esta es una placa ya de hace 18 años, de esta también Julien Sierat, una dinamarquesa que trabaja muchísimo en este tema. Fíjense que la contracción muscular genera un consumo de ATP. O sea, cuando nos movemos, consumimos energía que es el ATP. Al haber aumento del ATP, se aumenta, al haber consumo de ATP, se produce un aumento de AMP, adenosin monofosfato, que activa esta enzima, adenosin monofosfato quinasa, que está en todas las células de nuestra economía. Es un sensor de energía celular. En el músculo, eso está en todos lados. Si falta ATP en el cerebro, también se aumenta el AMP, pero tiene otras vías, otros resultados. En el músculo, esta AMPK, esta enzima que se activa por aumento de AMP, va a provocar ciertos cambios moleculares y hace a la translocación, el traslado de los glucotransportadores 4 que viven dentro de la célula muscular estriada y se dirige a la superficie permitiendo la entrada de glucosa para el consumo y la energía celular. Además de eso, esta MPK con otros mediadores va a actuar sobre los genes, aumentando la transcripción de proteínas que participan en la cascada de acción de la insulina, o sea, aumentan la sensibilidad a la insulina. Este efecto de translocación inmediata es un efecto inmediato, como les digo. En cambio, este efecto sobre genes, sobre moléculas que hacen a la sensibilidad a la insulina, duran aproximadamente 48-72 horas. Es por ello que cuando prescribimos ejercicio le decimos a la gente que no pasen más de 2 o 3 días entre una sesión y otra por este beneficio de la sensibilidad generada por el ejercicio. A nivel del mismo músculo, pero ya en otros sustratos, como es la grasa, cuando estamos quietos, dependemos básicamente del consumo y la producción de energía a partir de los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres entran sin necesidad de transportadores y merced a la carnitoína palmitoil transferasa penetran la membrana mitocondrial y son utilizados en el ciclo de Krebs para generar el ATP necesario que, por ejemplo, estamos usando en estos momentos. Cuando hay un sedentarismo marcado y exceso de alimento, ¿qué ocurre? ATP hay de sobra, el AMP no aumenta, entonces no se activa la AMP quinasa. Al no activarse AMP quinasa, se libera otra enzima que se llama acilcocarboxilasa, que junto con el citrato, que es un producto del ciclo de Krebs que puede atravesar la membrana mitocondrial, junto con acetilcocarboxilasa van a formar malonilcoenzima A, que lo habrán visto en el hígado, es la generadora de la síntesis lipídica. Bueno, en el músculo esta malonilcoenzima A va a actuar sobre la carnitina palmitoil transferasa, inhibiéndola y no permitiendo de que entren los ácidos grasos a la mitocondria, un poco como protección, como diciendo, mira, no hace falta más carbón, no le pongas más carbón al horno porque va a explotar. Entonces, ¿qué pasa? Se inhibe la entrada de ácidos grasos libres
y estos ácidos grasos libres se acumulan en el músculo. Y esto no es gratuito, no es un depósito inerte. La grasa en el músculo genera insulinoresistencia por varios mecanismos que no vamos a tocar acá, pero la grasa ectópica genera insulinoresistencia y ese es el vínculo que hay entre obesidad y diabetes. Entonces, cuando Homero deja de ir al bar de Moe y come menos y chupa menos y se pone a hacer actividad física, se activa la MP, se activa MPK, reduce ATP, entonces se inhibe la acetilcocarboxilasa, no se forma malonilcoenzima A, entonces se deja de inactivar la carnitoína palmitoil transferasa y se permite la entrada de los ácidos grasos libres a la mitocondria y desaparece la grasa intramiocelular tóxica. La mejoría de la sensibilidad a la insulina y de toda esta dinámica. Y Marge, la esposa de Homero, contenta por el cambio de situación. Entonces el músculo no es un mero consumidor de glucosa y grasa. Hasta ahora hemos visto eso, los beneficios de ese mayor consumo de glucosa y grasa. Pero no solamente eso, se ha visto que el músculo es capaz de secretar sustancias que se llaman mioquinas, que salen del músculo en actividad y que van precisamente a actuar sobre el tejido graso. El tejido graso expandido del sujeto obeso es un tejido graso inflamatorio que produce las llamadas adipoquinas, la mayoría de ellas inflamatorias, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, proteína C reactiva, angiotensina, resistina. Hay un montón de adipoquinas inflamatorias que nacen del tejido graso expandido e isquémico, porque muchas veces se expande y los vasos sanguíneos no alcanzan a suplir de oxígeno. Entonces, este tejido graso tiene linfocitos T activados, macrófagos activados y libera todas estas adipocitoquinas en forma persistente, llevan a enfermedades que hemos dicho crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. En cambio, las mioquinas frenan esta producción y cuando estas mioquinas se les ha dicho las que son durante el ejercicio, algunas se liberan en el reposo, entonces, las que se liberan durante el ejercicio se les llaman mioquinas exerquinas, porque son durante el ejercicio. Y este hecho hace de que el músculo lo consideremos como un verdadero órgano endocrino. Se han descrito más de 100 mioquinas, más de 100 mioquinas. Brevemente, entonces, el sujeto obeso y sedentario, sobre todo sedentario, tiene un bajo grado de inflamación sistémica persistente, esta elevación que sale del tejido graso de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta, incrementan diabetes y otras patologías. El ejercicio regular, están escuchando, ¿no? Porque yo le hablo a una computadora y no sé si me están durmiendo. Alejandra, ¿cómo Sí, lo...? se escucha perfecto. ¿Sí? Se escucha bien, doctor. Bueno, menos mal. Fíjense entonces que el músculo en actividad libera mioquinas. Y oh sorpresa, fíjense que también está la interleuquina 6, pero como no es inflamatoria, no la vemos acá y la vemos acá. Interesante, pero sí es la misma interleuquina, pero liberado de otro tejido, no del tejido graso, no en forma persistente como se produce en la obesidad, sedentarismo, sino en forma episódica y aguda y en alta cantidad que sale del músculo. ¿Qué hace la interleuquina 6? Y produce lipólisis en el tejido graso, produce gluconeogénesis en el hígado, o sea, favorece la llegada de nutrientes al músculo. Y además tiene efectos antiinflamatorios. Cuando es liberada la interleuquina 6, en forma episódica, aguda y por breve periodo, genera antiinflamación. Lo contrario de cuando la interleuquina 6 se libera en forma crónica, persistente y en bajo grado. Muy interesante esto y muy paradójico, pero créanme que así es.
y léanlo, es apasionante leer lo que es la interleuquina 6, que alguna vez escuché una definición muy buena que era como el dios Jano de los griegos. El dios Jano, ustedes que ven en las monedas que tenían una cara mirando para un lado y otra cara mirando para otro, o sea, como que se portaba bien y se portaba mal. Y un poco así es la interleuquina 6, como el dios Jano de la mitología griega. También el músculo libera algunos de estos 100 productos. Uno de ellos es la interleuquina 10, que es antiinflamatoria. La interleuquina 1RA, ¿qué significa? Es receptor, agonista del receptor de la interleuquina 1, ¿está bien? Entonces se le pega al mismo receptor, pero con un efecto mucho más reducido. O sea, inhibe al mismo receptor, pero como una agonista parcial sería. Después, este STNFR, que serían como solubles receptores del factor de necrosis tumoral, como si liberara a la circulación receptores solubles que captan antes de que el factor de necrosis tumoral actúe. Y hay 100 productos más que se están estudiando, entre ellos, que hace de que el músculo reduzca la incidencia de cánceres, de que reduzca el Alzheimer, y se cree que es por subproductos que actúan a distintos niveles. Pero esta reducción de la inflamación, entonces reduce la insulinoresistencia, la diabetes tipo 2 y muchas otras patologías. ¿Qué hace de que nuestros pacientes hagan actividad física? No es fácil. Sabemos que en Argentina, como vimos al principio, más del 50% de la población es sedentaria. La oferta de alimentos, la oferta de medios sociales, Internet, Netflix, Spotify, bueno, lo que sea, hace que estemos pegados al aparatito horas, horas y horas. Y esas horas se las quitamos a la actividad. Pero también es cierto de que nosotros somos importantes en esta multicausalidad del sedentarismo. Sabemos que los médicos que hacen ejercicio es más probable que aconsejen a sus pacientes a hacer ejercicio que los médicos que no hacen ejercicio. 6 veces más. Hay varias razones, esto hace muchos años se estudia. Tenemos falta de tiempo, lo que les decía al principio. Esto lleva tiempo. El paciente viene con un dolor en el hombro y le importa 3 pepinos en la actividad física, o viene, qué sé yo, porque tiene tos. No encontramos apropiados momentos para hablar de esto. O no sabemos, o no tenemos tiempo, o no nos pagan. O hablar de ejercicio no da luces, ¿no? Es mejor dar el mejor anticuerpo monoclonal, quedar bien con el paciente, le va bien, el médico viaja por el anticuerpo monoclonal, ahora no viajamos tanto. Dar tiempo a la actividad física no da bronce, ni da plata, pero les aseguro que da un bienestar cuando uno lo promueve, porque sabe que está haciendo la mejor medicina. Creemos que el paciente no va a tener interés y no va a adherir. Es cierto, muchos pacientes le resbala, pero hay que ser insistentes. Les aseguro que yo lo primero que hago en mi consulta, antes de empezarlo a medir, es preguntarle qué hizo durante la semana, qué actividad hizo. Y se lo vuelvo a reforzar al terminar. Creer que los ejercicios de fuerza no son beneficiosos. Siempre se dijo que eran perjudiciales, todo lo contrario. Hacer máquinas viene bien y sobre todo en esta época de encerramiento puede ser una alternativa. Son más aburridos, eso es cierto. Casi todos los médicos de esta encuesta aconsejan hacer ejercicio en forma verbal, una palmoterapia. Muy bien, Josefa, vaya, haga un poquito de actividad. No está mal, al menos ese mínimo decir está bien. Los pediatras y los geriatras en esta encuesta fueron los que menos frecuentemente aconsejaban, cuando son las edades en donde más impacto tiene el beneficio del ejercicio. Y la nula formación en las facultades de medicina y residencias médicas acerca de los beneficios e indicación de actividad física. Yo siempre he promovido y he pedido que sea una asignatura obligatoria, no solamente un curso optativo de la PFO. Bueno, pero algo es algo. Les aseguro que es la única facultad que tiene este espacio. Y ya lo llevamos hace años haciéndolo en forma presencial. Por ejemplo, cuando teníamos el aparato que andaba bien, le medíamos a los alumnos el fitness cardiorrespiratorio por el gas del aire expirado.
ahora lo hacemos virtual con una aplicación. Bueno, algo es algo. Los ejercicios que tenemos que recomendar, todos lo deben saber. 150 minutos por semana de un ejercicio aeróbico moderado. Por ejemplo, caminar a 4 kilómetros por hora. O 90 minutos de ejercicios aeróbicos vigorosos a la gente más joven que tiene menos tiempo. Distribuirlo en 3 días a la semana, lo que les decía del efecto de 48 horas de sensibilidad a la insulina, y que no pasen más de 2 días consecutivos sin actividad. Se sabe que los ejercicios de resistencia, de fuerza, de grupos musculares potencian los beneficios de la actividad aeróbica. Y en la gente mayor, sobre todo, para reducir las caídas y las fracturas de cadera, que es más importante que estar dándole risedronato, epandronato, lo que sea, es hacer ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Y si hace falta también difosfonatos, pero si uno se queda en esa nada más y no hace esto, es incompleta la prescripción. Muy importante, y en los últimos años ha tomado mucha relevancia, no solamente la dedicación específica de esos 150 minutos semanales específicos para la actividad física, sino lo que hacemos todos los minutos de nuestras vidas. Interrumpir estar sentado en actividad liviana cada 30 minutos, tratar de trabajar de pie. Si ustedes me estuvieran escuchando de pie y moviendo los brazos, sería mejor que estar sentados. Trasladarnos a pie todo lo que podamos, bicicleta, hacer las tareas de la casa, preferir las escaleras, o sea, incorporar dentro de todo nuestro quehacer diario, movernos. Este es un trabajo muy simpático que encontré, que es del año 2016, en diabéticos. A unos se les dijo, quédense sentados, todas esas 8 horas de trabajo. A otros se les dijo, cada 30 minutos caminen. Y a otros se les dijo, estando sentados, durante 1 minuto contraigan las pantorrillas, háganlo ahora ustedes que están sentados. Si levanten los talones, contraigan las pantorrillas. 1 minutito. Después contraigan la cola, contraigan los glúteos, que están sentaditos. Y después 1 minuto de elevar las rodillas. O sea, sin pararse y caminar, hacer estas 3 cosas durante 3 minutos cada media hora, redujo en diabéticos la glucemia, la insulinemia, o sea, esto es los que caminaron o se movieron estando sentados, versus los que se quedaron quietos. La glucemia postprandial, la insulinemia postprandial, el péptido C, que es reflejo de la insulinemia, y los triglicéridos también se mostraron más bajos cuando hubo esta actividad leve cada media hora, sin ir a hacer actividad física, es simplemente movernos cuando estamos quietos. Entonces, uno podría decir, el ejercicio, más ganudo, 150 minutos, pero el resto del día estoy con Netflix. Soy un sedentario que hago ejercicio. Ahora este hombre camina, nunca va al gimnasio, nunca va a correr, pero va caminando al trabajo, sube por las escaleras. Es un no sedentario, pero que no hace ejercicio. La situación ideal es aquel que hace ejercicio, va a trotar o va al gimnasio, como la doctora Chiquisti, pero que además camina todo el día. Esta condición es la ideal. Esto lo han estudiado los noruegos, siempre los escandinavos a la cabeza de esto. Fíjense que esto es mortalidad también en población, ellos tienen base de datos de todo lo que le pidan. Entonces aquellos que decían hacer actividad física y no ser sedentarios, o sea, las 2 cosas. Y esta es la mortalidad de los que no hacían ninguna de las 2. Y acá estaban los que o iban al gimnasio y estaban quietos el resto del día, o que se movían durante el día y no iban al gimnasio. Sin duda que la mejor condición es hacer las 2 cosas, pero es muy útil si uno no solamente va al gimnasio y se queda quieto todo el día, no tiene todo el beneficio. Hay muchas actividades, están de moda, la gente joven le gusta y en los congresos se presentan siempre trabajo y la gente que se dedica al ejercicio tiene 10 o 20 pacientitos en donde presenta un trabajo de investigación muy bueno, que es el HIIT, High Intensive Interval Training. Pero es claro de que esto, cuando uno lo lleva a la práctica de nuestros pacientitos clásicos de 50, 60, 70 años, esto es
poco apetecible a la gente. ¿Y qué es el High Intensive Interval Training? Y es hacer actividad física intensísima durante un periodo breve, paramos, volvemos a hacer, paramos, volvemos a hacer, supónganse, 10 episodios arriba de una bicicleta fija, al palo 1 minuto, descansamos 1 minuto, de nuevo al palo 1 minuto, descansamos 1 minuto. Esto lo hacemos 10 veces. Esto representaría en 20 minutos lo mismo que salir a caminar durante hora, hora y media. Entonces, aquellos que tienen poco tiempo, empresarios, ansiosos, sería bueno esta actividad y es bueno. Pero el mecanismo es el mismo. Aumento de MPK, activación de una sustancia intermedia que no les he hablado, pero es muy importante, que se llama PGC1-alfa. O sea, la MPK, aparte de translocar el GLUT4 y activar genes de la sensibilidad a la insulina, también activa esta proteína que se llama PGC1-alfa. Esta PGC1-alfa, ¿qué es lo que hace? Aumenta el número de mitocondrias, que en última instancia es el gran beneficio del ejercicio, aumentar a estos procariotes. Se cree que las mitocondrias fueron órganos vivos que se metieron en nuestras células hace millones y millones de años y conviven con nosotros, porque estos tienen ADN, tienen membranas, es como si fuesen un bicho nuestro, una bacteria metida, un procariote metido en un eucariota. Bueno, ya forman parte de nuestras organelas. En el músculo las mitocondrias se llaman sarcosomas. Sarco significa carne, de ahí sabe sarcopenia. Entonces, las mitocondrias son proliferadas por el PGC1-alfa. Acá vamos a ver la dosis respuesta, bueno, el volumen. Vamos a ver un chiquitito de volumen de ejercicio. Y este es el clásico 150 minutos. 150 minutos de una actividad como caminar ágilmente. Caminar ágilmente son 4 METs, o sea, caminar a 4 METs significa que estamos haciendo una actividad que cuadriplica el consumo de oxígeno que hacemos mientras dormimos. Caminar ágilmente. Si yo camino a 4 METs durante 150 minutos, que voy a lograr 600 METs por semana. Ese es el corte que se ha utilizado internacionalmente para decir que uno es sedentario o no sedentario. Esto ha cambiado un poco la idea de si estás de este lado, sos un vago, si estás de este lado, estás salvado. No es tan así. En realidad el ejercicio es un continuo, el beneficio del ejercicio es un continuo. Tal vez el 60 al 70% del beneficio se logre con estos 150 minutos a 4 meses, 600 minutos MET por semana, o lo van a ver como 10 MET hora semana. Vale decir, 600 minutos semana, lo dividió por 60, que son los minutos que tiene una hora, entonces lo van a ver explicado como 10 MET hora semana. Y estos trabajos muestran que lo que hace a la prevención de la diabetes, hacer 600 METs minutos semana o 10 horas MET por semana o caminar 150 minutos ágilmente equivale a la proporción de volumen que uno tiene. Volumen, vamos a decir que ya vamos a volver al concepto de volumen de ejercicio. Pero fíjense, esto es unas guías americanas nuevas del 2018 que se analizaron en el Congreso de Diabetes. Ellos responden de que, está bien muchachos, 10 MET hora semana es lo mejor, es lo que logra el 70% del beneficio, 150 a 300 minutos por semana, acá dice, cerca del 70% del beneficio es logrado con hacer estos 8.25 MET horas por semana, o sea, o 10 MET por semana. Pero todo lo que se puede hacer, sobre todo en gente con discapacidad, evitar la inactividad total. Dice, no hay un umbral inferior para los beneficios de la actividad física. No es porque si yo no logré 600 MET no tengo ningún beneficio. Aunque sea la gente muy mayor que se mueva un poco
el hecho de salir de la inactividad ya tiene su beneficio. Por supuesto que la mayor parte del beneficio se encuentra entre 150 y 300 minutos acá. Pero sigue habiendo beneficio más allá. ¿Eh? Como Leo o Fernanda, que tienen 14 METs, 16 METs, sigue habiendo y el beneficio es cada vez mayor. En diabetes tipo 2 creo que les queda claro la prescripción, la dedicación, si lo hacen por escrito mejor. ¿Qué cositas podemos ver en diabetes tipo 1? ¿Tengo tiempo, Alejandra, hasta las 10 la cosa? Hola. ¿Hasta las 10 tenemos? Perdón, estaba muteada. Que hasta las 10 tenemos la reunión, pero si me dejas unos 10 minutitos para charlar lo de la salida y para determinar eso, como si hacemos una salida o no. Trato de apurarme. Dale. Están muy cansados, tienen muy pocos METs, les quedan. Bueno. Proponer que, ya que están todos sin cámara, me imagino que estarán levantándose y sentándose ahí un poquito para no estar con actitud sedentaria. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Yo creo que es muy largo todo, por ahí no es muy didáctico hablar tanto tiempo. Pero bueno, un esfuercito más. En el sujeto que no es diabético, cuando yo me empiezo a hacer actividad física, la insulina por efecto alfa-catecolaminérgico deja de salir del páncreas y aumentan las hormonas contrarreguladoras. Todo eso hace que menos insulina, más hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, el hígado produce glucosa, que es la que le hace falta al músculo en movimiento. Y esto hace que la glucemia se mantenga en un valor estable. Si yo soy diabético tipo 1 y me coloqué insulina y no la reduje, no reduje la cantidad de insulina, voy a estar en una relativa hiperinsulinemia. Esto va a provocar que el hígado frene la neoglucogénesis. Además, las personas con diabetes tipo 1 tienen una mala respuesta contrarreguladora, sobre todo del glucagón. Hay glucagón, pero no lo libera apropiadamente cuando la glucemia baja. Entonces, todo esto hace que salga poca glucosa del músculo y como hay una hiperinsulinemia, la captación de glucosa durante el ejercicio aumenta y vamos a la hipoglucemia. Por el contrario, si no me pongo insulina porque no quiero tener una baja, voy a estar en una relativa hiperinsulinemia, más las catecolaminas del ejercicio van a hacer de que el hígado, libere mucha glucosa que supera ampliamente los requerimientos del músculo, que cuando hay muchas catecolaminas captan menos glucosa. Entonces podemos llegar a un estado de hiperglucemia por ejercicio y a veces deterioro con aumento de cuerpos cetónicos. Lo que les decía del volumen de la actividad física, el volumen es largo por ancho por alto, cualquier volumen. Acá en la actividad física es tipo por tiempo por intensidad. Volumen es lo que vimos METs por minuto por semana. O sea, si yo hago 150 minutos por un tipo de ejercicio, por ejemplo, caminar a una intensidad moderada de 4 METs, yo tengo 150, lo multiplico por esto y tengo el volumen, que son 600 METs minuto por semana o 10 MET hora semana. Otra forma de expresarlo, no me voy a demorar acá, es en calorías por semana. Hay una pequeña formulita, no importa ahora, no me voy a detener en esto por el tiempo. O sea, son las tres formas que ustedes pueden leer en la literatura cómo se expresa el volumen de actividad física. METs minuto semana, METs hora semana o kilocalorías por semana. Yo esta presentación se las doy en PDF para aquel que le interese. Uno diría que a igual volumen la respuesta glucémica sería igual. No es así. O sea, si yo camino o troto suave a 6 METs en una hora, van a ser 360 METs, ¿cierto? Entonces, 6 METs por 60, 6 por 6, 36, 360 METs.
Ahora, si yo voy a 12 METs, al doble, en media hora también van a ser 360 METs hechos en ese ejercicio. Nada más que acá ocupe una hora y acá ocupe media hora. El volumen es el mismo, ¿eh? Pero la respuesta glucémica no es la misma. O sea, a igual volumen, la respuesta glucémica puede ser totalmente distinta. Cuando un ejercicio de igual volumen, pero es de gran intensidad, va a generar mucha descarga enérgica y en lugar de la glucemia bajar, va a subir. En cambio, los ejercicios de baja intensidad, con baja descarga enérgica, van a provocar tendencia a la hipoglucemia. O sea, ¿de qué depende de un diabético tipo 1 que la glucemia se mantenga estable? Depende de un montón de variables. ¿Qué glucemia tenía antes del desayuno? ¿Qué comió? ¿Cómo adaptó su insulina, tanto a la basal como el bolo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que desayunó y se colocó insulina hasta que empezó a hacer ejercicio? ¿Qué intensidad tuvo ese ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio hizo? ¿Y cuánto duró? Fíjense, todas las variables, y uno desde afuera, inyectando la insulina, pretenda tener la glucemia estable. Esta gráfica es muy representativa. Fíjense, los ejercicios aeróbicos tienen tendencia a una frecuencia cardíaca estable y la glucemia tiende a disminuir. Si va a ser un ejercicio moderado, uno puede, si va a ser unos 60 minutos, bajar la insulina del bolo antes en un 25%. Ahora, si va a ser moderado, un 50%. Y si el ejercicio va a ser muy prolongado y exigente, como por ejemplo correr una media maratón, tal vez el bolo de insulina haya que reducir un 75%. Fíjense qué distintos los ejercicios de deporte, por ejemplo el rugby, el tenis, el vóley. Va a haber aumento de frecuencia, descenso de frecuencia, aumento de frecuencia, o sea, por momentos va a estar anaeróbico, por momentos va a estar aeróbico, y acá puede suceder que al terminar el partido la glucemia le suba o le baje. Eso es muy difícil y en los pacientes tenemos que individualizarlo. Puede que no haya necesidad de reducir la insulina de antes de hacer el ejercicio, si uno espera que esté estable, para eso hay que conocer al paciente, o bajar un 25 o bajar un 50. Fíjense qué alternativas distintas. Acá hay que hacer experiencia con el paciente y ver qué tipo de ejercicio va a hacer. Por ejemplo, un jugador de rugby. Un jugador de rugby, cuando se entrena durante la semana, hacen prácticas anaeróbicas, fuerza, tackle, potencia. Tal vez la glucemia suba. Y tal vez el día del partido, que están 180 o 120 minutos, 80 minutos jugando, y hacen mucho desgaste aeróbico, tal vez la glucemia le baja. O sea, el mismo jugador tiene distintas respuestas durante el entrenamiento o durante el partido. Y otros ejercicios, por ejemplo, que es el CrossFit, artes marciales, pesas, la glucemia tiende a subir por la intensidad, por la descarga enérgica, y en general en esos momentos no debemos reducir la dosis de insulina anterior y a veces considerar corregir con insulina después del ejercicio. Ojo, en todas las circunstancias, más tarde o más temprano, el músculo chupa glucosa para generar su glucógeno y a la tarde, a la noche, es cuando aparece la hipoglucemia. O sea, hay que individualizar el ejercicio y el tipo de actividad. ¿A través de qué? De dar menos insulina en los ejercicios aeróbicos y más hidratos de carbono, y en los ejercicios anaeróbicos, en general, dar insulina, no menos, puede ser hasta darle insulina antes y menos carbohidratos. Esto es, muy brevemente, todas las cosas que hay que tener en cuenta en un ejercicio aeróbico. Reducir el bolo o reducir la basal. No voy a entrar en muchos detalles de esto porque no hay tiempo, pero hay que tener en cuenta la reducción del bolo, que suele ser de un 20 o un 30% si alguien va a correr a la mañana, y la basal con vistas a las hipoglucemias que son tardías. Si usan bomba de insulina, se reduce la infusión de insulina y eso hay que individualizarlo. ¿Cuántos hidratos de carbono comer al comienzo de la actividad? Durante, al terminar, la reducción del bolo de insulina de la comida posterior y también tener en cuenta a la noche, que es cuando vienen las hipoglucemias. Todo lo más importante es el monitoreo glucémico durante la actividad. Hemos hecho acá en la crucecita, fíjense dónde estoy ahora,
con pacientes, idas al Cerro Campanario, y hemos bajado a veces la insulina del bolo sin bajar la basal, y en otro año lo hicimos bajando la basal. En general nos fue bien, pero nuestra experiencia es así: bajar la basal en una actividad aeróbica prolongada en un 30%. La basal, se acuerdan que es degludec, glargina, NPH, también la de Temir, y la del bolo antes de la actividad, del desayuno previo a la actividad, en un 50%. La corriente, la aspartica, la glulicina, la humalog, la lispro. Al momento de empezar la actividad física en un diabético tipo 1, hay que medir. Y si está por debajo de 100, administrar 15 a 30 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Si está entre 100 y 150, 15 gramos. Si está por encima de 150, no dar hidratos de carbono. Y si está por encima de 270, medir cuerpos cetónicos. Si están por encima de 1 milimol, no iniciar. Y durante la actividad, una actividad aeróbica medianamente intensa, consume entre 30 y 60 gramos por hora. Por lo que uno puede ir midiendo o no ir midiendo si no hay capacidad, y administrar entre 15 y 30 cada media hora de actividad prolongada. Como les dije, el músculo está ávido de glucosa al terminar, entonces para evitar hipoglucemias tardías hay que consumir, pero hay de bajo índice glucémico, o sea, cosas que no se absorban tan rápido, hasta 1 gramo por kilo de hidratos de carbono, y acompañarlo de proteínas para evitar la proteólisis que requiere a veces la gluconeogénesis. Y las insulinas del bolo de la comida siguiente también puede ser reducido para evitar hipoglucemias tardías, y estar atentos a la noche, porque a veces después de un trekking, por ejemplo, la hipoglucemia sobreviene en horas de la noche. Entonces, garantizar el aporte de hidratos de carbono al irse a acostar junto con proteínas. Voy a ir más rápido. Bueno, esto lo vimos, entonces vamos más rápido porque no ir analizando cada uno de los pasos, se los dije. En el monitoreo es esencial durante la actividad, y hoy contamos con elementos de medición continua. Este es uno más sofisticado que se llama Dexcom, un amigo mío que corremos juntos, o el Libre, que es más barato. Y les diría que estos aparatos sirven. Sabemos que tienen un desfasaje porque tardan en adaptarse, porque es glucosa intersticial, pero es muy importante. Nosotros hicimos una experiencia con este Libre, no sé si lo conocen o lo han visto, seguramente que sí. Lo importante es la tendencia. Fíjense que hay disparidad entre lo que es la glucemia capilar y el Libre, pero la tendencia me está diciendo que 153, acá me dio 228, pero bajando. Entonces, yo sé que esto baja a una velocidad de 2 miligramos por minuto, o sea que yo sé que en media hora voy a tener 60 menos que esto. Entonces, es más o menos parecido la interpretación de la tendencia. Y es lo que en este Congreso Americano de Diabetes reciente dijeron. Hay un lag time, un tiempo que tarda en ponerse en equilibrio la sangre capilar con intersticial, que el CGM, la performance, es peor que estando en reposo, que sobreestiman un 25 miligramos. Y eso es lo que vimos nosotros. En general son 25 o más miligramos de diferencia. Y acá lo que dijeron ellos en el Congreso, la importancia de la tendencia de las flechas. 3 cruces le dan de importancia, es lo que les digo yo acá. No solamente tomar el valor absoluto, sino la tendencia que dice el aparatito. Bueno, lo mismo que dijimos, cómo corregir la glucemia postprandial, y seguimos adelante. Pero fíjense que no obstante que hay lo que dice este deportista diabético, lo pongo acá en español, a pesar de los consejos de su equipo y de mis esfuerzos, las fluctuaciones de glucosa asociadas con la actividad física siguen siendo una frustración significativa. Rara vez tengo tendencias similares, incluso para la misma actividad. Esta es la realidad. Podemos tener mucha planificación, pero sigue siendo muy difícil pretender, vieron todas esas variables que influyen en la glucemia, pretender desde afuera inyectando insulina en forma no fisiológica, porque la insulina se libera del páncreas, pasa por el hígado. Nosotros lo ponemos a nivel del brazo. Fíjense
que lejos estamos todavía de imitar perfectamente lo que es la fisiología. Y los últimos 5 minutos es respecto a comorbilidades que acompañan a la diabetes y que hay que limitar. La mujer embarazada tiene que hacer actividad física, como les dije, tal vez no de impacto, ejercicios en el piso, caminatas, pero lo que sí no tiene que estar sedentaria, hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos, tanto la mujer embarazada diabética como no diabética. Los pacientes cardíacos está claramente demostrado el beneficio a largo plazo del posinfarto o en los anginosos de hacer actividad física, tanto en diabéticos como no diabéticos. Los beneficios se ven a través de varias hipótesis de aumentar la angiogénesis, de formación de colaterales, lo que está escrito, lo que está subrayado, lo que está más demostrado. Mejora la disfunción endotelial, la regresión de la estenosis, mejora la respuesta cronotrópica, se hacen menos taquicárdicos, mejora el balance simpático-parasimpático, mejora, o sea, son todas las razones por las que el posinfarto o el posangina, post-síndrome coronario agudo debe hacer actividad física. Lo mismo para la insuficiencia cardíaca. Hay estudios que han mostrado reducción de hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducida fracción de eyección. Hay reducción de hospitalizaciones y hay discrepancia en si reduce o no la mortalidad. Está muy de moda la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada, o sea que tienen más de 40, 50% de fracción de eyección, pero tienen disfunción diastólica. Hay estudios en marcha, uno de ellos es este, no se lo voy a dar en detalle, en donde los puntos finales van a ser mejoría, internaciones y mortalidad del ejercicio porque no hay todavía ninguna medicación que haya demostrado reducir la mortalidad así como sí lo hay en la fracción de eyección reducida, beta bloqueantes, inhibidor de enzima convertidora, inhibidor de angiotensina, espironolactona, ahora los SGLT2, son todo el arsenal que ha reducido la internación y la mortalidad en sujetos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero todavía queda un alto porcentaje de sujetos con insuficiencia cardíaca diastólica, en donde ninguno de estos medicamentos ha demostrado reducir mortalidad o internaciones. Entonces, este estudio con ejercicio está destinado a estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Uno tiene que entender de que en la diabetes hay microangiopatía a nivel de la retina, del riñón, y que también hay microangiopatía a nivel del músculo cardíaco, y esto influye en lo que hace a la disfunción diastólica. Y sabemos que el ejercicio es fundamental para la disfunción microvascular, para mejorar la función endotelial. Esto es claramente, hay mucha probabilidad de que mejorando la función endotelial vamos a tener claramente beneficio en la mortalidad. La presión arterial también, el ejercicio la reduce en forma crónica, pero después de un episodio hay 24 horas de hipotensión post-ejercicio. Ustedes tómense la presión un día que hagan actividad física y un día que no la hagan, después de la actividad van a ver que tienen 4 o 5 milímetros de mercurio menos el día que hicieron actividad. De ahí que las sociedades científicas recomiendan mayor frecuencia, no esos 2 o 3 días que separan la actividad en la diabetes por la sensibilidad. En el caso de hipertensión, la mayoría de los días, todos los días, 5 a 7 días, 4 a 7 días, por este efecto hipotensor del ejercicio inmediato y crónico también, pero el ejercicio inmediato baja el ejercicio. Los pacientes renales en diálisis tienen que hacer actividad. Aquellos que hagan nefrología no permitan que los pacientes estén en la cama de diálisis quietos. Traten de incorporar porque esto reduce la sarcopenia que avanza tremendamente sobre los pacientes renales. Y voy a entrar un poco de detalle también la neuropatía, pero bueno, no le voy a dejar tiempo a Alejandra. La retinopatía, no podrá hacer ejercicio aquel que tenga una retinopatía proliferativa severa no tratada, pero una vez que se hizo la fotocoagulación puede hacer actividad. El edema macular no es una limitación para hacer actividad física.
Bueno, chicos, los dejo acá. Te dejé 10 minutos, Alejandra, así que sea gordo, no sea gordo, prescriban actividad física, siempre van a beneficiar a sus pacientes, mídanles el fitness cardiorrespiratorio por lo menos una vez al año, compártanlo con ellos, muéstrenle cuáles son las variables que influyen en el fitness, la importancia del fitness frente a otros factores de riesgo. Es el factor de riesgo por excelencia, les diría yo, el fitness. Recuerden, 10 METs, más de 10 METs en sujetos por más de 50 años es garantía de salud y de calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Martín. Bueno, si vos querés, estás liberado, pero si te llegas a ir, déjame como administradora. No, bueno, chicos, bueno, muchas gracias, Martín. La verdad que en parte del módulo, del segundo módulo, que era un poco de actividad física en diabetes tipo 1, tipo 2, ya en parte ya les diste gran pantallazo, o sea que les alivianaste un poco las tareas de la otra semana. Como nos quedan pocos minutos, yo lo que quería saber, primero si se pueden poner visibles, los que puedan, para que veamos, me parecía muy buena la propuesta de Martín de poder ir el sábado 31, si están dispuestos a hacer un trekking ahí en el campanario, en la crucecita. Eso les pido que por favor me pueden mandar mensaje, o no sé si me pueden contestar ahora. Yo no tendría problema, no sé el resto. Yo, doctora, tengo el mismo problema que Juli, estoy en San Rafael. No, se me complica también. Walter, sos. Bien. Sí. Yo la propuesta que tenía era precisamente que generaran un material didáctico pensado en algún tipo de paciente en particular, por ejemplo, pacientes con cardiopatía, o pacientes diabéticos, o en algún momento de la vida, algún material para motivar o de indicación de actividad física, ¿sí? Que entonces aquellos que puedan o que no puedan ir a hacer la caminata, presentarían eso. ¿Sí? Entonces les pido si por plataforma me dicen quiénes no van a poder ir, para que yo arme unos grupos. ¿Sí? Puede ser un video, puede ser a lo mejor un flyer, algo que tiene que tener todas las características de la prescripción de la actividad física. La idea es que esta semana van a estar trabajando, ahí está en plataforma, va a estar la charla de Martín de hoy. Yo tenía una pequeña presentación de cómo hacer la prescripción de la actividad física, pero está con audio en la plataforma.